Bueno, hermanos, ustedes saben que hemos estado compartiendo, vamos a ir por el número 6, un tema acerca de lo que llamamos el misterio de la imparcialidad. Misterio de la imparcialidad. Estamos hablando aquí de la imparcialidad de Dios, pero el cómo ese misterio de la imparcialidad de Dios nos impacta a nosotros. Dios es imparcial. Eso quiere decir que Dios no tiene favoritos. Eso quiere decir que Dios no hace acepciones de personas. Eso quiere decir que Dios no es injusto en su trato con los seres humanos. Eso quiere decir que Dios va a llamar a cuenta a todos los seres humanos basándonos en cómo hemos vivido nuestras vidas. Eso quiere decir que Dios no se vende por dinero. Él no recibe chantaje. Dios no le tiene miedo a nadie y no permite que lo influencien para tomar decisiones erróneas, porque Dios es imparcial en su carácter, funciona como imparcial en su carácter y Él demanda que nosotros seamos responsables por nuestras acciones. Esa es la imparcialidad de Dios. Y esa imparcialidad de Dios también tiene un impacto en cómo nosotros nos relacionamos con las otras personas. Si nosotros vemos una situación, una circunstancia, podemos quizás tener una impresión inmediata de lo que esa circunstancia puede ser. Pero si somos seguidores de Cristo y queremos vivir con imparcialidad y queremos vivir de acuerdo al carácter de Dios, debemos de entender todos los puntos necesarios relacionados con la situación antes de pasar juicio. No solamente eso, no podemos hacer acepción de personas. No podemos decir que solamente los puertorriqueños se van al cielo porque yo soy puertorriqueño. No podemos decir que una nación de otro lugar no tiene acceso a Dios porque pertenecen a otro lugar, sino que en Cristo somos uno, hemos sido reconciliados, somos una nueva nación, somos un nuevo pueblo y vivimos delante del Señor reconciliados porque la barrera que nos separaba fue destruida por Cristo en la cruz. La imparcialidad de Dios. Llevo 6 semanas hablando de la imparcialidad de Dios y todavía no he terminado. Y como ha habido unos casos y cosas que están ocurriendo en los Estados Unidos, hemos tenido que también tratar con esos asuntos y hoy vamos a tratar un poco o continuar el mensaje de la semana pasada tratando con esos asuntos. Quiero leerles un pasaje de las Escrituras que se encuentra en el libro de Colosenses. Ustedes acabamos de terminar el estudio del libro de Colosenses y yo quiero leer ese pasaje que se encuentra en el capítulo 2 del libro de Colosenses, comenzando en el versículo 1 hasta el 10. Y dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que me han visto en persona. Espero que con esto sean alentados en sus corazones y unidos en amor. Alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo, estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Oramos.
Señor, te damos gracias por esta bendición que nos concedes y pedimos que en el nombre de Jesús, en esta mañana, tu palabra, Señor, tenga significado para nosotros y que pueda comenzar a transformar nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo 8 dice: miren que nadie los haga cautivos, los haga prisioneros, los atrape, los engañe por medio de su filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres. El apóstol Pablo nos está dando una advertencia que nosotros, los seres humanos, podemos ser susceptibles a filosofías del mundo, palabras que suenan bien, palabras que tienen buen sentido, palabras que endulzan los oídos, pero que realmente, como son filosofías de tradiciones de los hombres, están basadas y arraigadas en la mentira, y la mentira nos hace prisioneros, nos esclaviza. Solamente la verdad nos puede hacer libres. Comienzo diciéndoles que cada uno de ustedes puede creer lo que usted desee. Usted puede vivir como usted desee. Usted puede decidir actuar de la forma que usted quiera actuar. Usted puede hacer sus propias decisiones. Usted puede tomar sus propios actos. Usted puede establecer su propia filosofía y puede vivir su vida como a usted mejor le plazca. La palabra del Señor nos dice que Dios nos ha dado a nosotros libre albedrío, la posibilidad de que nosotros podamos tomar decisiones sin que seamos obligados por algo fuera de nosotros, que seamos obligados por algo que nos arrastre a tomar esas decisiones. Pero esa libertad que Dios nos da tiene una condición. La libertad que Dios nos da tiene una condición. Déjenme repetirlo porque a veces, como yo tengo el español ya viejo y yo vengo de la vieja ola, a veces la gente no me entiende. La libertad que Dios nos da tiene una condición, y esa condición es que nosotros tenemos que darle cuenta a Dios por nuestras decisiones y acciones. En este mundo hay solamente dos opciones: Dios existe o Dios no existe. Si Dios no existe y usted vive como quiera, al morir se entierra y ahí se acabó la historia suya. Si Dios existe, todavía puede vivir como quiera, pero cuando se muera va a despertar en la presencia de Dios, y Pedro lo va a llamar allá en el cielo y le va a decir: ahora quiero que ajustemos cuentas, porque yo he estado manteniendo tus cuentas y tu vida. Vamos ahora a arreglar cuentas. Y tenemos que darle cuentas a Dios. Algunos pueden decir: pues yo no creo que eso va a ser así. Y otros pueden decir que eso va a ser así. Lo que yo les puedo decir a ustedes es que usted puede creer lo que usted quiera, y usted puede vivir como usted quiera. Pero la Escritura nos dice que es necesario que todos muramos y después el juicio. Así que no importa lo que usted crea, no importa cómo usted viva, no importa lo que usted haga, no importa lo que usted decida, dos cosas son reales: somos libres para actuar de acuerdo a nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras decisiones, nuestras filosofías, pero al final de cuentas tenemos que darle cuentas a Dios por nuestras acciones. Yo puedo enojarme con una persona y puedo tomar acción en contra de esa persona, pero no tengo que hacerlo así. Yo puedo, digamos, como lo que está ocurriendo en el mundo de hoy, marchar con Black Lives Matter o Antifa, pero yo no tengo que hacerlo. Yo puedo hacerlo, pero no tengo que hacerlo. Yo puedo votar por cualquier partido que yo quiera, pero yo no tengo que hacerlo. Yo puedo tirarle piedras a su automóvil, pero yo no tengo que hacerlo. Yo puedo pegarle fuego a su casa, pero yo no tengo que hacerlo. Usted sabe que yo puedo hacer muchas cosas y usted puede hacer muchas cosas, pero usted no tiene que hacerlo.
Lo que va a determinar si usted hace una cosa o la otra, o decide hacer una cosa o la otra, es lo que usted cree en su interior es correcto. Si usted cree que es correcto pegarle fuego al automóvil de su vecino, usted va y lo hace. Pero si después el vecino viene y le pega fuego al carro suyo, no se puede quejar. Porque las cosas tienen consecuencias. La vida tiene consecuencias. Déjeme decir las consecuencias que tiene la vida. Usted sabe que este revolú que está pasando en los Estados Unidos comenzó con la muerte de George Floyd en Minneapolis, Minnesota, ¿verdad? El departamento, el alcalde de Minneapolis y el consejo de Minneapolis toma una votación. Vamos a sacarle, a quitarle los fondos a la policía. Esa fue una decisión que ellos tomaron. Ellos pueden tomar esa decisión. Ellos pueden tomar esa decisión y la tomaron. Y vamos a sacar los fondos de la policía. Muchos comenzaron a renunciar, muchos policías empezaron a irse para allá. No estoy hablando ahora de lo que pasó entre las personas. Esa fue una decisión que el concilio toma y ellos tenían la posición de tomarla, tenían la posibilidad de tomarla y la tomaron. Menos de 3 meses después, el crimen en Minneapolis se ha aumentado, se ha cuadruplicado en 3 meses. Las matanzas se han cuadruplicado. Y entonces, ahora, el mismo concilio que dijo que le iban a quitar los fondos a la policía, están llamando al jefe de la policía a preguntarle por qué el crimen ha aumentado en la ciudad. Y la gente vive de esa manera y ni siquiera se dan cuenta que sus acciones tienen consecuencias. Porque lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y yo no estoy diciendo si debieron o no debieron. Yo estoy diciendo que ellos tomaron una acción a la cual tenían derecho a tomar y después que toman la acción tienen unas consecuencias y se sorprenden por las consecuencias. Eso le pasa a niños de 4 años como a Daniel, el que tenemos en casa. Daniel un día quería sacar una sábana de una mesa y él quiere sacar la sábana. Y saca la sábana, y cuando saca la sábana no se da cuenta que teníamos una lámpara encima de la mesa, y cuando va a la sábana, ¿qué sucede con la lámpara? Cae al piso y se hizo pedazos. Comenzó a llorar y pensamos que la lámpara le había caído encima a él, pero vamos donde estaba él y no le cayó nada. Es que estaba llorando porque él sabía que algo había ocurrido que no había planificado, que no estaba en los planes. Y cuando la gente vive de esa manera, cuando la gente vive haciendo decisiones y tomando acciones en las cuales ellos no consideran las consecuencias, cuando las consecuencias vienen, se les hace bien difícil deshacerse del problema. Cada uno de nosotros tiene que aprender a ser un poquito más maduros en esa situación. Yo por eso es que no le tiro piedras a los carros del vecino. Porque si el vecino se entera que yo fui el que le tiré piedras al carro, él me va a tirar piedras al mío. Y yo estoy pagando ese carro. Yo todavía lo debo. Además de eso, si yo necesito ir a algún sitio, yo voy a necesitar ese carro. Entonces nosotros tenemos que aprender a pensar un poquito diferente. No porque tengamos miedo, sino porque nuestras vidas tienen consecuencias. La semana pasada yo le mencioné que hay 3 filosofías divisorias en el mundo. 3. Yo mencioné 2 y hoy vamos a mencionar la tercera. La primera que le mencioné la semana pasada es lo que se llama el postmodernismo. Y el postmodernismo yo se lo puedo resumir de esta manera: rechaza toda noción de que la verdad absoluta existe. El postmodernismo rechaza toda noción de que la verdad absoluta existe. Eso quiere decir que ellos no creen en nada que es verdad absoluta, porque nadie puede estar de acuerdo en esas verdades absolutas. Y si la verdad absoluta no existe, ellos están también diciendo que Dios no existe. Estas son filosofías de las que el apóstol Pablo habla de acuerdo a las filosofías de los hombres. La verdad no existe. Pero vamos a ver si eso es cierto o no. ¿Ustedes creen que la verdad existe? Yo le puedo decir a usted una verdad que ustedes todos tienen que estar de acuerdo, que es una verdad que es real. Y la verdad es la siguiente: nosotros estamos sentados en el santuario de embajadores de Cristo. ¿Cuántos creen que eso es cierto? Entonces, si eso es cierto, las verdades absolutas existen.
Estamos sentados aquí. Ahora, alguno de ustedes pueda decir, bueno, yo no creo que eso es una verdad absoluta, porque yo puedo estar sentado en otro lugar. Ciertamente usted puede estar sentado en otro lugar, pero si usted me está escuchando a mí hoy, usted está sentado en el santuario de embajadores de Cristo. Mañana puede estar sentado en otro sitio o puede estar en otro lugar, pero hoy, en este instante, usted está sentado aquí. Las verdades absolutas existen. Ese es el primer problema. El segundo problema es el problema de lo que se llama el multiculturalismo. El multiculturalismo básicamente dice que todas las culturas son idénticas, son iguales, tienen el mismo valor. Y aunque nosotros quisiéramos que eso fuera cierto, la verdad del caso es que eso no es cierto. Decía el señor Ravi Zacharias en una ocasión que en algunas culturas a usted lo invitan a cenar y en otras culturas usted es la cena. Muy diferente. Son dos cosas muy diferentes. Así que las culturas puede que sean iguales y puede que no sean iguales. El tercer problema, que es el cual quiero dedicar un tiempo hoy, no voy a terminar hoy, pero quiero dedicar un tiempo hoy, es lo que se llama teoría crítica o critical theory. Teoría crítica. Estamos hablando de filosofía, estamos hablando de un sinnúmero de cosas, estamos hablando de teoría crítica. La teoría crítica procede de las enseñanzas del señor Karl Marx. ¿Cuántos de ustedes han oído el nombre de Karl Marx? Karl Marx es el que establece el manifiesto comunista. Era un ateo, no cree en Dios y a consecuencia de su filosofía se establecieron gobiernos dictatoriales comunistas en el mundo, comenzando en el siglo XX con la Unión Soviética en 1917, a través de todo el siglo XX y continúan hasta el día de hoy. Durante el siglo XX la filosofía marxista fue responsable por el asesinato de 250 millones de personas en el mundo. 250 millones. Sin contar los que murieron en la revolución cultural de China, porque no sabemos cuántos murieron en China. 250 millones. Esas son filosofías del mundo. Son filosofías ajenas a Dios. Esas filosofías han causado destrucción y muerte en todo el mundo. Pero Dios envía a Cristo para traer vida y paz. Y si usted tiene una filosofía que causa muerte, entonces en ese caso estamos diciendo que es una filosofía que no está de acuerdo a lo que Dios dice. Pero la teoría crítica va un poco más allá, porque ahora se manifiesta en una forma diferente. Las personas desde el tiempo de Marx hasta el día de hoy son identificados a través de esta dicotomía de el opresor y el oprimido. El opresor y el oprimido. Y dependiendo de qué grupo usted pertenezca, si usted es un opresor, usted es culpable de todos los pecados de la sociedad. Y si usted es un oprimido, usted puede hacer lo que le parezca y nadie le puede decir nada porque los oprimidos tienen la moralidad alta. Un ejemplo. Las mujeres son consideradas miembros del grupo oprimido. ¿Cuántas mujeres aquí están todas oprimidas? Las mujeres son miembros del grupo oprimido, aunque son la mayoría de la población. Pero siendo la mayoría de la población, son parte del grupo oprimido. Y como parte del grupo oprimido, las mujeres pueden hacer, de acuerdo a la teoría crítica, lo que ellas quieran y los hombres no pueden tener ninguna opinión con relación a lo que las mujeres crean. ¿Cuántos de ustedes han oído eso anteriormente? Sí, que las mujeres pueden decidir tener abortos y los hombres no pueden decir nada acerca del aborto porque la moralidad de la teoría crítica dice que las mujeres, como un grupo oprimido, tiene el derecho y la moral para actuar de acuerdo a como ellas quieran y los hombres no tienen la capacidad de hablar acerca del aborto. Ese es el mundo. Ustedes no deben estar sorprendidos con esto, porque ustedes han oído esto, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces no sabemos de dónde viene. Viene de la teoría crítica. Yo me acuerdo en una ocasión que un muchacho llegó a la oficina y estamos hablando, y él era un alcohólico. Estamos hablando y queremos hablar acerca de su alcoholismo, de cómo sanarlo de su problema. Y él me dice que si yo había sido alcohólico en alguna ocasión. Y yo le dije que no. Y él me dice, entonces, ¿cómo tú que nunca has sido alcohólico me puedes ayudar a mí que soy un alcohólico? Y yo le dije, porque yo no voy a tratar de ayudarte a ti a ser un mejor alcohólico. Yo te voy a tratar de decir a ti cómo la vida de no ser alcohólico funciona.
Porque si yo tengo que aconsejar a un alcohólico después de yo ser alcohólico, y a un deprimido después de yo ser deprimido, y a un adicto a la cocaína después de yo ser adicto a la cocaína, y a un divorciado después de haber sido divorciado, y a un asesino después de haber sido un asesino yo, entonces yo tengo que estar matando gente, bebiendo ron, usando droga, divorciándome de todo el mundo. Y nos reímos porque no tiene sentido. No tiene sentido. Déjeme decirlo de esta manera, como lo diríamos allá en el barrio mío, son estupideces que se tratan de enseñar. Y nosotros en las Escrituras tenemos que entender cuál es la verdad de Dios, porque la moralidad en este mundo no es establecida por la teoría crítica de los opresores y los oprimidos, sino que es establecida por Dios. Y la moralidad bíblica es establecida en que nosotros como seres humanos somos libres y somos dueños de nosotros mismos, pero le debemos una respuesta a Dios por nuestras acciones. Dice esto en la teoría crítica: como los hombres son los opresores, por lo tanto, los hombres no pueden hacer nada bien. No tienen derecho moral para ninguna acción, porque como opresor, lo único que nosotros merecemos es castigo. Lo único que merecemos es violencia. Y ustedes dirán, pero es que nosotros no creemos eso. Por eso estoy hablando con ustedes, porque ustedes no lo creen. Porque si lo creyeran, estaban creyendo en filosofías vanas, humanas, que distorsionan nuestra relación con Dios y los unos con los otros. Déjeme decirle algo que ocurre con la teoría crítica. La teoría crítica rechaza el pecado individual y la responsabilidad individual. El grupo es responsable. Por lo tanto, nadie puede ser llamado a responsabilidad, sino que el grupo es llamado a responsabilidad. Déjeme darle un ejemplo de lo que está pasando en los Estados Unidos en el día de hoy. Hay un señor, yo creo que era puertorriqueño, estaba con una cuchilla, había cortado a unas personas anteriormente, había estado en la cárcel, salió y ahora tenía un cuchillo y estaba en casa de la familia. Llaman a la policía, sale de la casa con el cuchillo detrás del policía, el policía se está huyendo, el hombre continúa detrás del policía, el policía retorna, dispara y mata al hombre. Yo creo que era puertorriqueño. Como él es miembro del grupo oprimido, él tenía derecho a matar al policía. Como el policía es miembro del grupo opresor, el policía entonces es culpable de un pecado en contra del grupo oprimido. La respuesta: vamos a pegarle fuego a la ciudad. Entonces le pegamos fuego a la ciudad por este señor puertorriqueño que estaba demente o tenía algún problema, un criminal, porque él es miembro del grupo oprimido. Cuando ustedes oigan ese lenguaje, grupos oprimidos y opresores, entiendan que estamos caminando en una filosofía de teoría crítica establecida por el ateo Karl Marx, que fue responsable por la muerte de 250 millones de personas en el siglo XX. Esa no es la filosofía de Cristo. Esa no es la filosofía de Cristo. ¿Por qué yo le estoy diciendo a ustedes esto? Yo le estoy diciendo a ustedes esto es porque yo estoy avanzando en edad. Y un día de estos, el Señor me va a llamar al cielo. Y cuando yo llegue al cielo, le va a preguntar: ¿qué tú le dijiste a aquella gente que estaban en tu iglesia? Tú le diste algunos avisos de lo que estaba pasando. Y yo tengo que decir, yo les di unos cuantos avisos. Lo que pasa es que algunos de ellos no querían escuchar. Y le voy a echar la culpa a ustedes. Cuando usted llega al cielo, Pedro me llama y me dice: ¿qué le dijiste? Bueno, yo le dije esto, aquello y lo otro, pero yo no vi que muchos de ellos participaron. Bueno, eso fue problema de ellos. Yo lo único que quiero es que el Señor me diga: bueno, tú viste bien porque le dijiste lo que tenías que decirle. Por eso estoy hablando de estas cosas. Pero algunos de ustedes querrán decir: bueno, pero es que eso no es una predicación de salvación. Hermanos, si ustedes se sueltan de la filosofía humana, de la teoría crítica,
van a experimentar la verdad de Dios y la salvación en Cristo. Pero tienen que soltarse de esa situación. Déjenme decirle 3 problemas con la teoría crítica que debemos de saber. Número 1 es que contradice la definición bíblica del valor y de la pecaminosidad humana. La contradice. Perdemos el valor humano porque el grupo es el que cuenta. Mientras el grupo esté vivo, los que mueran en el grupo no importa. Por eso es que esta filosofía comienza allá en Génesis capítulo 11 con la Torre de Babel, donde estaban haciendo ladrillos de las personas. Filosóficamente la gente comenzaron a creer lo mismo, a funcionar de lo mismo, eran iguales. Y usted sabe lo que ocurre con los ladrillos. Cuando un ladrillo se rompe, se raja, no se puede utilizar, se descarta. Cuando nosotros no funcionamos de acuerdo a la filosofía que el mundo establece, si nos metemos a esa filosofía, cuando nos dañamos, nos descartan, porque los ladrillos son desechables, porque se pueden hacer de nuevo. La teoría crítica le roba al ser humano su dignidad de individuo y asigna valor a la persona de acuerdo a consideraciones externas como la raza o el sexo o el grupo cultural al que pertenece. Y hay peligros para la iglesia. Nosotros somos diferentes los unos a los otros. ¿Cuántos de ustedes sabían eso? Que somos diferentes. Somos diferentes. Nosotros podemos desear que tengamos las mismas oportunidades, pero no podemos desear que tengamos los mismos resultados. Por ejemplo, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. En Fort Benning hay un campo de golf. A mí me gusta jugar golf y yo voy a jugar golf a Fort Benning de vez en cuando. Y hay un señor que se llama Tiger Woods que también le gusta jugar golf. Yo les puedo decir a ustedes que a nosotros a los dos posiblemente nos gustaría tener acceso al campo de golf de Fort Benning, pero yo creo que sería ridículo el que al terminar los 18 hoyos yo espere tener el mismo resultado que Tiger Woods. ¿Ustedes me entienden lo que quiero decir? Somos diferentes. Tiger Woods juega golf un poquitín mejor que yo. Y como juega un poquitín mejor que yo, me va a ganar todas las veces. Somos diferentes. Pensamos distinto. Tenemos diferentes deseos, diferentes pasiones. Usted sabe lo que hay, que hay gente que tiene pasión por los números. Hay gente que tiene pasión por las ciencias. Hay gente que tiene pasión por los lenguajes. Hay gente que tiene pasión por aprender otros idiomas. Hay gente que tiene pasión por jugar con gusanos. Hay gente que le gusta jugar con sapos. Yo no entiendo eso. Pero tenemos diferentes pasiones porque somos distintos. Los resultados no pueden ser los mismos. Pero si pertenecemos al grupo, si pertenecemos a la sociedad de la Unión Soviética o en Cuba, el gobierno le dice a usted lo que usted va a hacer. Cuando la Unión Soviética estaba en pie, si necesitaban 100 doctores, escogían a 100 muchachos, entonces son los 100 doctores. Porque no tiene opción. Pero somos diferentes. Pero nos roba de nuestra personalidad y también nos roba de nuestro pecado. Y cada uno de nosotros necesita reconocer su pecado personal, porque si no reconocemos nuestro pecado personal no podemos arrepentirnos. Y si no podemos arrepentirnos por pecado personal, no podemos recibir el perdón de Dios. Si usted pertenece al grupo y el grupo peca y el grupo completo es el que se salva o se pierde, acuérdese que los individuos de ese grupo, si no se reconcilian con Dios, no van a terminar en el cielo con Dios. El perdón de Dios es para la persona, para el individuo. Dice el apóstol Pablo en Romanos, por cuanto todos han pecado y cayeron cortos de la gloria de Dios. Todos han pecado. No algunos, sino todos. Y cuando pertenecemos al grupo, nadie toma responsabilidad. La segunda cosa que es mala, o con la que yo no estoy de acuerdo, no solamente su determinación de la humanidad es diferente a la iglesia cristiana, sino que su teoría acerca del pecado es diferente a la iglesia cristiana. La Biblia define el pecado como una violación del diseño de Dios para nosotros, para la persona. La teoría crítica define el pecado como opresión. La opresión es un pecado, pero no es el único pecado, sino que es uno de los pecados.
Pero los pecados incluyen otras cosas. Incluyen la rebelión en contra de Dios, la ofensa con el hermano, el asesinato, el robo, el adulterio, la mentira. Son pecados. Pero si usted pertenece al grupo, ninguno de esos pecados cuenta, porque el grupo oprimido puede hacer todas esas cosas para alcanzar sus propósitos. Puede matar, puede mentir para alcanzar sus propósitos. Nosotros no funcionamos así. Si lo estoy diciendo a ustedes, bueno, yo no funciono así. Yo lo estoy aconsejando a ustedes que lo piensen. Porque cuando yo vaya al cielo, yo le voy a decir al Señor, yo se lo dije, lo que pasa fue que no quisieron oír. Y el Señor dice, no, muchos oyeron. Y yo digo, qué bien, qué bueno. Lo tercero que pasa con la teoría crítica es lo siguiente, y es que tienen una percepción diferente a la salvación. No hay salvación. La salvación en la teoría crítica significa el que el grupo de oprimidos cambien su rol y se conviertan en los opresores. Imagínense qué salvación. Pero si los grupos oprimidos se convierten en los opresores, entonces ahora ellos son los pecadores. Karl Marx lo llamaba la dictatoría del proletariado. ¿Ustedes lo oyen esos pasajes? Esa frase. Tenemos que entenderlo porque eso es lo que ocurre en el mundo. Y nosotros entendemos que la salvación es una decisión donde Dios envía a su Hijo, muere por nuestros pecados para que nosotros podamos vivir una vida de acuerdo al plan y el diseño de Dios para con nosotros. No al revés. Entonces, ¿cómo funciona le voy a dar dos ejemplos y terminamos aquí, terminamos la semana que viene. ¿Cómo funciona la teoría crítica en la vida real? ¿Cómo funciona? Yo le voy a dar dos ejemplos. En el 1998, Venezuela era el país más rico de Latinoamérica. En 1998. Los venezolanos tenían el ingreso más alto per cápita, por persona, en Latinoamérica, y por su mayoría vivían más o menos libres, prósperos y pacíficos. Para 1998, Venezuela no había tenido un dictador por más de 50 años. Pero el señor Hugo Chávez convenció a los venezolanos que ellos eran oprimidos por las corporaciones internacionales que controlaban los pozos petroleros en Venezuela. Y les dijo que como personas oprimidas, ellos tenían que levantarse en contra de eso, tenían que poseer sus propios pozos petroleros, tenían que rechazar a esas corporaciones internacionales, el valor que tengan no tiene que ver, que tenían que rechazar, y que él iba a traer más prosperidad a sus vidas si ellos se hacían dueños de estos pozos petroleros, controlaban sus propias cosas. Y cuando usted lo oye, dice, oye, eso suena bien, eso suena magnífico. El problema es que él estaba llevando ese mensaje, pero tenía una agenda escondida, que es lo que ocurre siempre con este tipo de cosas. Bueno, los venezolanos creyeron el mensaje del señor Hugo Chávez, y aquí estoy caracterizando el proceso porque son procesos complicados, pero ellos creen el mensaje del señor Hugo Chávez, y en 1998 el señor Hugo Chávez queda electo presidente de Venezuela, y fue la última elección libre que los venezolanos tuvieron. 10 años después, Venezuela pasó de ser el país más rico de Latinoamérica a ser el más pobre. Hoy los venezolanos se mueren de hambre. Miles están escapando para Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Panamá. Cuando yo fui a Panamá, estaban los venezolanos en Panamá manejando Uber y taxis, huyendo del paraíso que Hugo Chávez había creado. La gente muriéndose en las calles, comiendo basura, los hospitales decaídos con ratas por todos lugares, porque la promesa de una utopía no surgió, porque se crea una dicotomía entre lo que se cree son los opresores y los oprimidos, y no entendemos que la condición pecaminosa humana es la que controla a los seres humanos. En el año 2018, por el año que tenemos las últimas estadísticas, en el 2018, bueno, Hugo Chávez muere en el 2013,
Y el señor Nicolás Maduro vino a ser presidente por vida. Y ahora mantiene el yugo sobre el pueblo venezolano. Oigan esto, en el 2018, 23.047 personas fueron asesinados en Venezuela. En el 2018. La mayor parte de ellos asesinados por el gobierno. Porque cuando nosotros tratamos de vivir una vida que sea en contra de cómo Dios nos diseña, vienen las consecuencias. Porque lo que el hombre sembrare, eso también segará. Segundo ejemplo. En Colombia tuvo problemas similares a los de Venezuela. Los de Colombia empezaron un poco más temprano. Para allá, para el año 1955, un año o dos, la teoría crítica comienza a hacer estragos en Colombia a través de lo que se llama la teología de la liberación, que comenzó a arrasar toda Latinoamérica cuando el señor Gustavo Gutiérrez escribe el libro La teología de la liberación en 1956 en Perú. Y esa teoría comenzó a surgir y los colombianos, un grupo de colombianos se reúnen y establecen el grupo comunista que se llama la FARC, que es la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Pueblo. Siempre son revolucionarios y libertados y todo ese tipo de cosas. Y la FARC comenzó a pelear una guerra de guerrilla en contra de los opresores, que eran colombianos también. Y por 57 años la FARC peleó en contra del sistema de Colombia con la intención de establecer un sistema comunista. Pero diferente a Venezuela, los colombianos rechazaron la FARC, pelearon en contra de la FARC y después de 225,000 personas muertas, se hizo un tentativo tratado de paz en el 2018. 225,000 personas. Teoría crítica. Hay otros ejemplos. Sendero Luminoso en Perú. Los sandinistas en Nicaragua. Farabundo Martí en El Salvador. Todos pensando que había que deshacerse de los opresores y establecer a los oprimidos. Y todos terminaron en muerte, en violencia y la destrucción de sus países. Algunas personas pueden decir, eso es una visión simplista de lo que ocurre en el mundo. Y yo les digo a ustedes tienen derecho a creer eso. Parte del mundo. Pero así es como yo veo esta situación. Yo la veo de esa manera porque veo lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo he visto lo que ha ocurrido en Cuba. Vi, porque vivimos lo que ocurrió en El Salvador, lo que ocurre en Colombia, cuando un sacerdote católico se une a la FARC, toma las armas en contra del gobierno. Camilo Torres en 1967 muere en un ataque con la guerrilla. Y como en El Salvador, Ignacio de la Curría y John Sobrino mueren peleando en contra del gobierno a favor de la guerrilla, guardando armas en las iglesias. 7 monjas mueren con ellos. Esta es vida real. Algunos de ustedes quizás las han leído, otros quizás no las han leído, pero como yo las he leído, me preocupa hacia dónde vamos aquí en los Estados Unidos. Me preocupa hacia dónde vamos en los Estados Unidos. Pero yo tengo buenas noticias. Tengo buenas noticias. Tongue in cheek, o con ironía. Las buenas noticias son las siguientes. Ahora mismo esa misma filosofía se está promoviendo en los Estados Unidos. La misma filosofía. Los opresores y los oprimidos. Los oprimidos pueden hacer lo que les parezca y los opresores no pueden decir nada. Las mujeres pueden tener toda clase de aborto y los hombres no pueden decir nada. Los opresores y los oprimidos. ¿Y cuál es la meta? La misma meta que tuvo Karl Marx en 1848, que tuvo Lenin en 1917, que tuvo Mao en 1935, que tenía la FARC en 1955, que tenía Sendero Luminoso en 1972, que tenía Salvador Allende en Chile en 1972. Es la misma filosofía.
que tenía Fidel Castro en 1959, que comenzó la revolución en el 59, vivió 60 años después de la revolución y todavía estaba en revolución y Cuba todavía estaba en pobreza. Y la revolución nunca termina. El mismo problema, la misma filosofía. En Latinoamérica se cambió a la teología de la liberación. En Estados Unidos se ha cambiado a Black Liberation Theology, la teología de liberación negra. Pero es la misma filosofía, el mismo concepto, las mismas ideas. Y yo soy lo suficientemente adulto, porque no quiero decir viejo, soy lo suficientemente adulto para decirles que ya yo eso lo he visto, que no es nada nuevo. Como decía el escritor Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. Termino con el texto que comencé. Miren que nadie los haga cautivo por medio de filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque somos libres, pero somos responsables. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y la semana que viene quiero contestar la pregunta cómo esto se va a implementar o se está implementando en los Estados Unidos. Así que si quieren oírlo, aquí el domingo. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta bendición de hoy y pedimos que continúes dándonos sabiduría, iluminación, que podamos, Señor, ser fieles primero a ti, sobre todas las cosas a ti. Y las demás cosas las medimos a través de tu carácter y no a través del mundo. Gracias te damos por Jesús. En su nombre pedimos. Amén. Les pido que estemos todos en pie para terminar en esta mañana. En el nombre del Señor. Si alguno de ustedes se ofendió, por favor sepa que no lo hice con intención, pero sí lo hice con propósito. Amén. La idea es dar la verdad. Que la gracia de Dios les acompañe en todo el tiempo. Que el amor de Cristo que murió por nuestros pecados individualmente nos dé paz y tranquilidad en los corazones. Y que la comunión del Espíritu Santo que nos fue dado el día que creímos nos dé sabiduría para vivir vidas que sean agradables a Dios y satisfactorias a nosotros. Dios les bendiga. Vayan en paz.